Hola y bienvenida a Escuela de la Memoria, el podcast de la gente normal que hace cosas extraordinarias y en el que te traemos ejercicios y técnicas que puedes aprender mientras realizas otras tareas bastante más mundanas, como conducir al trabajo, levantar pesas en el gimnasio o fregar los platos. Tú eliges lo que quieres estar haciendo mientras pones a punto tu cerebro con nosotros. Yo soy Javier Muñiz, tu instructor, y quiero acompañarte en todo este proceso de convertirte en un mejor estudiante. Y en la sesión de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar sobre el intentar las cosas, o más concretamente el que no sabemos de lo que somos capaces hasta que lo intentamos. Y sí, sé que esto puede sonar excesivamente manido, lo sé, soy consciente de ello, pero es importante que lo cuente. Y a pesar de todo, tiene más sentido el ver esto, y es importante verlo, mucho más de lo que pensamos. Y bien, ¿por dónde empezamos con todo esto? Bueno, pues lo primero de todo es algo de lo que ya os he hablado en numerosas ocasiones, que es el tema de intentar memorizar ya todo de salida. Tenemos un temario, lo vemos complicadísimo, esto es un ladrillo, es un tostón, es insufrible, esto no es infumable, o el sinónimo que quieras ponerle, vamos, pero al final del día, el tema es que lo vemos como una montaña imposible de escalar. Y ya de salida, ¿qué decimos? Oye, sé cómo memorizar, sé usar mnemotecnia, pues venga, tira para adelante, lo memorizamos y ya está, y aquí paz y después gloria. Y no es así, no es así. Esto es un error muy común que, como digo, ya lo he comentado infinidad de veces y no lo voy a repetir más. Pero es un error, es un error. ¿Qué es lo que debemos de buscar aquí? Siempre debemos de buscar el intentar ir un pasito más allá con el temario. Aunque te parezca muy difícil, aunque te parezca insufrible, estamos en una época en la que tenemos a golpe de clic, tenemos muchísima información. Intenta indagar un poquito más, buscar a alguien en YouTube que te explique un poco más sobre esa materia, sobre ese concepto que no tienes claro. Busca un poco más. Y en la mayoría de casos, en muchísimos, te vas a dar cuenta de que puedes razonar o aprender mucho más de lo que crees, porque nos dejamos guiar por malas experiencias en el colegio, en el instituto, en cualquier etapa educativa, de es que las matemáticas se me daban fatal, o es que la historia y la filosofía, qué mal se me daban, qué ladrillo, o los idiomas, el inglés, terrible, fatal, no quiero saber nada más de esto. Y puede que tengamos esa experiencia y esto nos condiciona. Esto, de hecho, le dediqué un programa entero al principio este de indefensión aprendida, ¿vale? La indefensión aprendida, o cómo nos dejamos llevar y dejamos que experiencias pasadas condicionen las futuras. Y sí, puede que hayas tenido una mala experiencia con una materia concreta porque tus profesores no te supieron transmitir el entusiasmo por esa asignatura. Igual explicaban bien o relativamente bien, pero no te supieron transmitir ese entusiasmo. O directamente pues eran unos malos profesores en el sentido de que, oye, no te supieron explicar bien la asignatura y fueron a lo justito, que también pasa y más de lo que nos gustaría. Pues en todas estas situaciones no debemos dejar que guíen nuestras actuales acciones. Por eso hay que darle un voto de confianza, y más ya cuando estamos en la edad adulta, de ver con ojos nuevos esas asignaturas y decir, ahora tengo Google, ahora tengo YouTube, ahora tengo la Wikipedia, tengo blogs, voy a guiarme, voy a empezar a empaparme de esta asignatura a ver qué encuentro. Y siempre hay algún friki que se dedica a alguna cosa, y lo digo por experiencia, yo soy uno de ellos. Yo soy uno de esos frikis que explica cosas que otros dirían, madre mía del señor, ¿qué está haciendo este tío? Me está contando cosas de memoria o cosas de programación que teóricamente son aburridas y yo las encuentro fascinantes y lo intento transmitir como algo fascinante. Entonces, como digo, siempre hay un roto para un descosido. Busca información, indaga, porque la memorización va a ser infinitamente más eficiente simplemente con que tengas un poquito de base. Ya sabes cómo funciona la memoria, ya sabes que el tener un punto de partida, un pequeño que sea, por pequeño que sea, te va a servir para avanzar mucho más rápido luego y para memorizar, si te hace falta, mucho más deprisa.
y eso va a acelerar a su vez la consolidación. Así que no intentes memorizar de salida, intenta empaparte de esa asignatura. También hay otro punto interesante y llega con la constancia. Y es que, como digo, el tema es no sabes lo que puedes hacer o no sabes hacer algo hasta que lo intentas. La constancia aquí es clave. La constancia es vital. Y esto, si practicas algún deporte o realizas algún tipo de disciplina atlética, alguna habilidad concreta, tocas un instrumento, ya sabes a lo que me refiero. Ya sabes que el hacer un poquito cada día es importantísimo. Y vale, sí, esto nos lo decía en el cole, de todos los días haz los deberes, dedícale un rato, pero claro, no es lo mismo dedicarle un rato a una cosa haciéndolo mal. Es como el principio de las 10.000 horas, creo que son 10.000 horas, se dice que necesitas 10.000 horas, dedicarle 10.000 horas a algo, a una disciplina, para dominarla. Pues claro, no es lo mismo dedicárselas aprendiendo bien que aprendiendo de la forma errónea. Si estás aprendiendo algo mal y le dedicas 10.000 horas, vas a ser un experto haciendo mal eso. Esto tenlo en cuenta. Entonces, esto es algo que nos decían. Dedícale todos los días un rato a estudiar. Ya, pero es que lo estoy estudiando muchas veces de una forma, no voy a decir mal, pero lo estoy enfocando mal. El estudio lo estoy enfocando de una forma que me aburro, que no estoy profundizando, que simplemente me dedico a hacer lecturas vacías, repetitivas, monótonas, estudiar por desgaste. Esto se hace y nos hacemos expertos en que el estudio sea un coñazo insufrible. Es en lo que nos hacemos expertos. Entonces, es importante trabajar con constancia, pero con un mínimo de estrategia. Eso implica el trabajar con mnemotecnia o técnicas de estudio, el trabajar con el método... no me sale ahora la palabra, por favor. Esa memoria, Javier, ¿cómo va? El método Feynman, ¿vale? De Richard Feynman. El hacer ese repaso activo, el indagar, el seguir investigando. Eso es importante. Y todos los días dedicarle un ratito, ya sea a la mnemotecnia, ya sea a la memorización literal de la que os he estado hablando también para la memorización de la Constitución, en mi caso. Todos los días un ratito. Con muy pocos días vais a ver un avance significativo y vais a ver cosas que decías, ostras, es que esto para mí era imposible recitarlo, esto para mí era imposible acordarme, esto era imposible entenderlo. Vas a ver que con un poco de constancia se consigue. Durante la cuarentena del COVID, el 2020, ya cada vez más en el olvido, esperamos que cada vez más en el olvido, ojalá. 2020, yo en casa aprendí a hacer malabares en muy poquitos días. No sabía hacer malabares y aprendí. Y era dedicarle todos los días 5-10 minutos a hacer una rutina muy sencilla. El cerebro va reforzando esas conexiones o va aprendiendo durante esas horas de descanso. Durante las horas de descanso se va afianzando la información. Ojito aquí que me conozco a alguno que me va a decir, no, estudiar mientras duermes no funciona. No estoy hablando de estudiar mientras duermes. No me refiero a eso. Me refiero a dedicarle un ratito durante el día y que esté espaciado, que haya descanso entre medias. Un buen descanso. Que tengáis sueño REM, sueño no REM, para que se vaya afianzando toda esa información o incluso ese aprendizaje a nivel ya de movimiento, a nivel mecánico, muscular. Constancia es clave en todos los aspectos. Y por último, hablar sobre la acción en sí, el exceso de planificación o el análisis, la parálisis por análisis, lo decía al revés. El sufrir esta parálisis por análisis, que conozco a mucha gente, muchos amigos que la padecen, que hasta que no tienen todo perfectamente seguro, no empiezan, no dan un paso hasta que tienen perfectamente medido todo el camino, todo lo que van a hacer con cualquier posible imprevisto, lo que hace que jamás empiecen. Recuerda, vale más un gramo de acción que una tonelada de intención. La planificación es importante, y esto también lo decía, no os volváis locos empezando a estudiar sin técnica, sin estrategia ninguna. Tampoco es eso.
pero un mínimo de estrategia de guerrilla, sencilla, empezar por lo básico, hacerlo fácil, buscar en Google, usar un poquito de mnemotecnia, tener en cuenta los pomodoros para los descansos, entender la curva del olvido, cómo funciona, trabajar con un poquito de memorización literal si es necesario. Todo esto, unos mínimos, y con eso tira para adelante, incluso aunque no lo tengas todo, simplemente método Feynman, conocer lo que es la curva del olvido. Tira para adelante ya, tira para adelante, sal ahí a comerte el mundo, empieza a estudiar y sobre todo a aprender, a disfrutar con lo que estás haciendo, porque, y mira que hay asignaturas que son ladrillos y tostones, pero es que cuando profundizas lo suficiente en algo, es que le empiezas a encontrar la gracia, le ves el gustillo, ¿entiendes? Porque hay gente que son auténticos fricazos de esa materia, aunque aparentemente sea algo anodino. Todo, de verdad, que todo tiene su ciencia y se puede profundizar muchísimo. Así que déjate caer por la madriguera del conejo, como Alicia, profundiza, déjate llevar, porque te vas a dar cuenta de eso, de que hasta que no lo intentas, de verdad, no eres consciente de hasta dónde puedes llegar, y te lo digo, vas a llegar hasta ahí. Y bien, hasta aquí el programa de hoy. Si este es el primero que escuchas, recuerda que tenemos muchos más, con ejercicios y consejos que te ayudarán muchísimo en tus estudios. Pero antes de irme, como siempre, quiero recordarte que si estás aquí, tienes la obligación moral de pagar el precio por estar aquí, que no es otra que recomendarle este programa a una persona, a la que tú elijas. No lo compartas en tus redes sociales ahí a quemarropa, a 100 personas, a 1000, a 1.000.000, no. Una persona que sepas que está estudiando, que puede necesitar esta información, que le puede venir bien escuchar esto, se lo compartes a esa persona para que lo escuche. De esta manera nos ayudas a seguir manteniendo este podcast, este programa, que vamos camino de los 20.000 oyentes, poco a poco, creo que somos, vamos camino de los 18.000, pero bueno, ya redondeo por arriba, es fruto del entusiasmo también, llegaremos a los 20.000. Pues nos ayuda muchísimo que tú lo compartas con una persona, tú concretamente, querido oyente, que lo compartas con una persona, con un amigo, con un familiar. Nos ayuda muchísimo que nos dejes tu valoración en Apple Podcast, que nos dejes una reseña, un comentario en ebooks, que le des a me gusta. Nos ayuda muchísimo. Así que muchísimas gracias por estar ahí, por escucharme una semana más. Yo soy Javier Muñiz y como siempre te recuerdo que nos vemos muy pronto en el próximo programa del podcast Escuela de la Memoria. ¡Adiós!